desdén por quienes creían en esas ideas. A pesar de todo, Lenin casi nunca utilizó palabras duras contra sus oponentes. No, era tranquilo, a decir verdad. Todo su odio y desdén iba dirigido contra los liberales y socialdemócratas. Sin embargo, deberían estar mucho más próximos a él que sus auténticos adversarios. El 25 de noviembre de 1917 se celebran las primeras elecciones libres en Rusia. Por primera vez en la historia las mujeres tenían derecho a voto. Vence el Partido de los Socialrevolucionarios. Los bolcheviques consiguen solo la cuarta parte de los votos. Lenin presiente que su poder está en peligro y en diciembre crea la Policía Secreta Nacional, la Checa. Los bolcheviques, como todos los partidos de izquierda o de centro, lucharon contra el régimen zarista y por una asamblea constitucional resultante de unas elecciones libres con votos secretos. Finalmente, en noviembre de 1917, tales elecciones tienen lugar. Y a principios de enero de 1918 se forma la Asamblea Constitucional, dejando patente que el 70% de sus miembros pertenecían a un partido campesino. Cuando el 18 de enero de 1918, en su primera reunión, los diputados de la Asamblea Constitucional votan en contra de que se transfiera todo el poder a los soviets, Lenin abandona la sala. Fue la última reunión que permitieron los bolcheviques. Y luego, siguiendo las órdenes de Lenin, la reunión se interrumpió y se disolvió. Al día siguiente, Lenin manda cerrar las puertas y arrestar a los diputados. Ese hecho marca el fin de la democracia en Rusia, después de tan solo un día. Tras la violenta disolución de la Asamblea Constitucional, los bolcheviques rebatieron el principio democrático de adaptarse al deseo de la mayoría. Eso significa que no podían gobernar esa mayoría que los rechazaba, más que con la fuerza y con métodos dictatoriales. La Checa se instala en la Plaza Lubianka, en el centro de Moscú. El primer jefe de la policía secreta del régimen soviético es Félix Dzerzhinsky, un confidente de Lenin. Bajo el mando de Dzerzhinsky, la Checa se convierte en el instrumento más importante para mantener el poder. La Checa, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Lenin no estaba a favor de acabar con la autoridad. Decía, la democracia socialista es la democracia burguesa sin la burguesía. La cultura socialista es la continuación de la cultura burguesa sin la burguesía, etcétera, etcétera. El Estado socialista es la continuación del Estado burgués sin la burguesía, sin explotación, etcétera, etcétera. Lenin y Dzerzhinsky tenían un enorme aparato de Estado a su disposición para combatir lo que ellos denominaban la irracionalidad de las masas. Las cárceles de la época zarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Checa. Solo 3 meses después de la Revolución de Octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Dzerzhinsky, salvar la revolución. Este es un intento de adaptar la realidad a la utopía. Una utopía extraída de la realidad. Y esa realidad se revela. Así que uno intenta adaptar esa realidad a la fuerza. Por ello, yo diría que ese intento llevó inevitablemente al terror, porque es imposible crear un paraíso social en la Tierra. Si quieres crear un paraíso en la Tierra, ¿no está justificado? Un poco de terror aquí y allá, si el resultado final es el paraíso. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto El Terror Rojo se dice:
En la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase, estos serán aislados en campos de concentración. Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o revueltas acabarán muertas. Glorificar este terror rojo y la necesidad de racionalizarlo, creo que eso se corresponde, por una parte, con restos del pensamiento de la Primera Guerra Mundial, y que por otra procede de la idea de que solo mediante la fuerza se puede abrir un camino mejor. El término terror socialista es una contradicción en sí mismo. Se allanó el terreno para muchas de las cosas que después sucederían bajo el mando de Stalin. El fin justifica los medios, ¿no es así? Y, como se puede apreciar por la acusada defensa del terror por parte de Lenin, no es algo que empezase con Stalin. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. El armisticio con Alemania moviliza a los demás adversarios de la guerra. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos envían tropas a Rusia. En el sur de Rusia los cosacos se rebelan. Los propios aliados, junto con los antiguos contingentes de las tropas zaristas, forman el denominado Ejército Blanco. Para la mayoría de la población rusa, los campesinos y los obreros que rechazaban el bolchevismo, el Ejército Blanco representaba el antiguo régimen. El mismo antiguo régimen que restituiría el sistema de clases que los bolcheviques habían abolido en 1917. Lenin encarga a Trotsky la formación del Ejército Rojo con obreros y campesinos. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. Lenin pide al Ejército Rojo que resista. En el verano de 1918 el Ejército Rojo se retira y la revolución está en peligro. Lenin confía en el apoyo de Alemania. Y luego ese objetivo a gran escala que se fijaron. Estamos en vísperas de la Revolución Mundial. Es de lamentar que estemos haciendo esto ahora en Moscú, pero no hay duda, dice Trotsky, de que dentro de pocas semanas estaremos celebrando nuestros congresos de la Internacional Comunista en Berlín, en París y en Londres. ¡Qué optimismo! Y también aquí, en los Estados Unidos, se produjeron grandes huelgas industriales y disturbios. Problemas de regulación, reajustes económicos y sociales después de la guerra. Nuestras élites en aquel entonces tenían mucho miedo de que tales corrientes revolucionarias nos pudiesen alcanzar. Los bolcheviques ganaron poder en Rusia con el propósito de iniciar una revolución mundial. Por lo tanto, pensaban que la guerra mundial, que había hecho añicos el orden capitalista existente, era la única oportunidad de los partidos proletarios para abolir el capitalismo de una vez por todas. La verdadera victoria de la revolución del proletariado debía tener lugar en Occidente, según Lenin. Después de perder la guerra, la revolución llega a Alemania. Se produce la escisión del SPD para dar lugar a los socialdemócratas de la mayoría e independientes, el USPD, y a la revolucionaria Liga Espartaquista que sigue el modelo de la Revolución Rusa.
En estas grabaciones, el diputado del SPD y presidente del Parlamento, Philipp Scheidemann, informa. Ya en la mañana del 9